Buenos días a todos. Hoy estamos otra vez con un grande aquí, David Alonso. ¿Qué tal? Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo. Encantado yo de tenerte aquí. Vamos a empezar un poco, pues, por lo general, como siempre. ¿Cómo empezó a ti a gustarte esto del periodismo? Desde la cuna prácticamente, casi desde que nací. Yo veía en casa que mi padre siempre traía el As y bueno, pues yo aprendí a leer en cierto modo un poco en el colegio y un poco con el As. Yo veía el As todos los días allí Mm. encima de la mesa en la que mi padre solía leerlo y empecé a leer el As desde muy pequeñito y yo le pregunté a mi padre que si los periodistas que iban al fútbol pasaban gratis y me decía que no solo pasaban gratis, sino que además les pagaban a ellos por trabajar en eso, con lo cual a mí eso me sorprendió muchísimo y yo dije desde ese momento, yo quiero hacer esto. Me gustaba el fútbol y sabiendo que entraban a los campos gratis y que además les pagaban por eso, era algo que yo no concebía, con lo cual yo tuve clara mi vocación desde el primer momento. Claro, tú cuando veías un poco eso de las, lo leías un poco, ¿qué referentes tenías ahí? Pues mira, los que escribían de fútbol y de baloncesto, básicamente, porque en un principio eran los dos deportes que más me gustaban. Es verdad que también pues, yo leía de todo, era un poco friki, me gustaba el balonmano, me gustaba el waterpolo, me gustaba mucho el tenis, pero el baloncesto, por ejemplo, yo veía a alguien escribir de la NBA y eso para mí era otro mundo. Ahora la NBA es algo mucho más cercano, pero entonces era como no otro país, era otro planeta. Ujú. Y por ejemplo, el fútbol, pues los periodistas que escribían desde el Santiago Bernabéu, las crónicas del Madrid o del Atleti, Luis Miguel González, Rafael Rienzi, que era el director del AS, Manuel Sarmiento Virba. Yo a día de hoy todavía recuerdo los nombres de todos ellos. Algunos ya han fallecido, otros están jubilados desde hace mucho tiempo, pero es algo que me quedó grabado. Entonces, esas personas para mí eran mis referentes, o los que escribían en la revista Gigantes del Básquet, que era de la NBA, yo la compraba siempre, 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 y bueno, ver que viajaba en Estados Unidos, que entrevistaban a Fernando Martín, que fue el pionero, o a otras estrellas, a mí eso me impactaba muchísimo. Entonces, yo soñaba con eso. Claro, tú teniendo ese sueño de ser un poco periodista, los primeros trabajos, cuando te surgen los primeros trabajos, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es eso? Pues mira, yo era muy pesado. Entonces, yo como quería hacer periodismo, mis padres me decían que el periodismo no tenía ninguna salida, que yo tenía que hacer derecho o medicina. Pero a pesar de que insistieron mucho, yo lo tenía clarísimo. O sea, nadie me iba a apartar de mi camino. En la vida lo que no puedes hacer nunca es no intentarlo. O sea, puedes fracasar, sí, o te pueden salir las cosas mal, sí, pero intentarlo sobre todo si hay algo que te gusta y que de verdad quieres hacer, lo tienes que intentar. Yo sabía que quería ser periodista. Entonces, yo mandé una carta a AS y luego me presenté allí en la redacción de AS, Encuesta San Vicente, dije quién era, al principio no me hacían ni caso, la segunda vez, la tercera ya decían, mira este pesado, la cuarta conseguí hablar con el subdirector y me dijo que bueno, que le presentase un trabajo, que le hiciera un reportaje. Le hice un reportaje sobre los números no recuerdo exactamente de qué era, pero era sobre los extranjeros de la liga, un trabajo que hice en la hemeroteca, porque entonces pues, no existía internet como ahora, les gustó y lo publicaron y conseguí publicar bastantes más y para mí es un orgullo. O sea, ver mi nombre en el periódico en el que yo había leído desde que tenía 6 años, para mí fue pues, uno de los mayores subidones que he tenido. También quería hacerte una pregunta que me despierta bastante curiosidad, porque tú has narrado bastantes partidos. Cuando tienes que narrar un gol, porque al final siempre hay un equipo del que te tira más. Si tienes que narrar un gol de tu máximo rival, ¿cómo haces eso? ¿Qué secretos hay? Pues intentar ser objetivo y profesional. Es decir, tú puedes tener un equipo y una bufanda y una bandera, pero cuando empiezas a trabajar, en teoría, eso lo tienes que dejar aparcado. Entonces, tú haces un Madrid-Barça, por ejemplo, y eres del Madrid, pues seguramente te dolerá cantar los goles del Barça, pero tienes que intentar hacerlo con la misma intensidad que los goles del Madrid, porque al fin y al cabo te están escuchando seguidores de los dos equipos e incluso otros neutrales, y la sensación que tú tienes que dar es de objetividad plena, porque esa es una de las premisas del periodismo. También nos comentabas antes que te gustaba mucho el fútbol y el baloncesto. Cuando tú empezaste un poco a verlo, eso que ya nos has dicho que desde muy pequeño, ¿quiénes eran tus ídolos de jugadores? O sea, por ejemplo, tú eres un jugador y vamos, era una estrella para ti, vamos.
Bueno, pues en el fútbol muchos. Yo tuve la oportunidad de ver, era muy pequeño, pero me acuerdo perfectamente del 12-1 que le metió España a Malta, ya prácticamente en Navidad. Entonces, todos aquellos jugadores, Santillana, Poli Rincón, a mí se me quedaron grabados para siempre porque fue una hazaña, fue una gesta histórica. Y luego, pues yo leía, crecí con las remontadas del Madrid, remontadas en Copa de la UEFA, una precisamente contra el Borussia Mönchengladbach, que perdió, ahora que va a jugar el Madrid contra el Borussia otra vez, perdió el Real Madrid 5-1 allí y creo recordar que la remontada en el Bernabéu fue con un 4-0, 2 goles de Valdano y 2 goles de Santillana. A mí eso me llegaba mucho. Entonces yo tenía esos ídolos futbolísticos y sobre todo mi gran ídolo por encima de todos era Michael Jordan. Para mí Michael Jordan es el dios del deporte, no el dios del baloncesto, el mejor deportista de todos los tiempos. Yo no he conocido a nadie que me haya llenado tanto y que me haya impactado tanto como Michael Jordan. Y he tenido la suerte de conocer pues, a Nadal, a Gasol, a Casillas, a Usain Bolt, a Oscar de la Hoya, a George Foreman, a Michael Schumacher, a Fernando Alonso, a muchísimos personalmente, pero como Jordan, ninguno. Claro, eso también me pasa a mí. Yo tengo muchos ídolos, pero por ejemplo, para mí Casillas fue con el que crecí, por el que me gusta el fútbol, por el que yo soy portero yo también. Entonces, para mí Casillas pues era otro mundo también. Pues Entonces, voy a dar un poco de envidia, Jaime. Yo te puedo decir que con Casillas, porque con el paso del tiempo, pues tú tienes muchos conocidos en el mundo del deporte, pero con Casillas yo puedo presumir de que tengo amistad. Yo le conocí muchísimo tiempo y bueno, pues con Casillas he compartido comidas, cenas, conoce a mis hijos, tengo camisetas suyas dedicadas y todavía mantengo contacto con él. La verdad es que de Casillas todo lo bueno que se diga es poco. Como portero no hay nada que decir, pero como persona es un 10. claro, Yo Casillas puedo presumir de ser amigo y espero serlo siempre porque de verdad es muy buena gente. claro, yo al final con Casillas pues es realmente la razón por la que me gusta el fútbol y realmente me da pena cómo se le despidió desde el Madrid, pero al final son cosas que pasan en el fútbol. Pero está claro que siempre va a ser una leyenda tanto para el Real Madrid como para España como para el fútbol en general, porque ha sido lo más. Entonces, claro. Sí, sí, claro. No sé si estás teniendo la oportunidad de ver el documental de Colgar las alas. Sí. Es un documental a raíz de su infarto, empieza con eso y luego pues se repasa un poco el resto de su carrera, los momentos más importantes. Y a mí es que me emociona tanto que prácticamente me hace llorar porque estás viendo a un gran deportista, a una leyenda, pero también a un amigo y sabes todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido, los malos momentos que ha vivido y un deportista y una leyenda, un mito como él, se forja también así, no solo con los buenos momentos, sino también con los malos. Ujú. Claro, porque al final realmente Casillas por malas despedidas que haya tenido, todo el mundo del Real Madrid le va a tener siempre idolatrado porque por todo lo que le ha dado al Real Madrid. Pero bueno, ahora ya vamos a seguir un poco. Quería hacerte otra pregunta también. Tú has trabajado en muchos medios también. Y has estado con muchos compañeros, obviamente. ¿Qué compañeros te han marcado más o qué compañeros te ayudaron más al principio? O no sé. Pues mira, yo empecé, ya te he dicho que mi sueño era trabajar en AS, entonces Ujú. yo quería trabajar en AS, esa era mi aspiración. Pero un verano yo estaba en tercero de carrera, creo recordar, y me dijo un amigo, oye, ¿por qué no echamos el currículum en la cadena SER, que van a hacer prácticas? Digo, bueno, entonces un día de estos tontos que no teníamos nada que hacer por intentarlo, pues echamos el currículum, la carta y nos llamaron. Yo no esperaba, sinceramente, que nos cogieran. Entonces nos llamaron para las pruebas, fuimos a hacer distintas pruebas y al final me dijeron que sí, que me seleccionaban, pero que mi destino era Málaga. Yo quería hacer periodismo. Sí, yo quería hacer periodismo, entonces me daba igual. Yo antes de eso había trabajado en el diario Alerta de Cantabria porque mandé 50, 60 currículums por toda España, me cogieron allí y me fui allí. Yo perdí hasta dinero, pero fue una experiencia tan impresionante. Además pude Sí. entrevistar a Cruyff, a Stoichkov, a Prusinski, que me Ah, daba igual. Yo quería trabajar, quería cumplir mi sueño. Y cuando dije que sí, que me iba a Málaga, pues dijeron, son estas cosas del destino que no te esperas. Dice, mira, acaba de surgir una vacante en Madrid y además en deportes. Yo pensé que era una broma, sinceramente. No había hecho nunca radio y tampoco era un gran sueño para mí trabajar en la radio,
pero obviamente no podía decir que no a una cosa así. Tenía la posibilidad de seguir las prácticas también en el diario AS, pero me decanté por la radio. Entré en la SER y bueno, pues en aquella época en la SER estaba De la Morena, estaba Manolo Lama, estaba Paco González y con ellos empecé a ser periodista, ellos me enseñaron y luego tuve la oportunidad de compartir con ellos muchos viajes, mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, programas de todo tipo, eventos. Entonces, con ellos seguramente es con los que más aprendí, aunque luego aprendes un poco de todos. Claro, tú también en el mundo del periodismo has estado narrando muchos partidos y has estado en muchos partidos. ¿Cuál sería el partido en el que tú has estado más especial para ti o que más lo viviste? Hombre, sobre todo uno. Mira, me acuerdo mucho de la séptima Copa de Europa del Real Madrid en el año 98 en Ámsterdam. El Real Madrid llevaba 32 años sin ganarla y solo de ver la emoción de la gente, de los jugadores, a mí es una cosa que me impactó mucho. Y luego, pues he tenido la suerte de hacer varios mundiales y sobre todo y fundamentalmente tuve la enorme oportunidad, el gran privilegio de estar en la final de Sudáfrica en el Soccer City. Entonces, como eso, en cuanto a sensaciones, yo no voy a vivir nada parecido en la vida, porque yo lloré, o sea, yo recuerdo que lloré de la emoción. Ver a España ganar un mundial allí, in situ, en el estadio, yo cuando acabó el partido y salí, porque en el momento en que acaba el partido, pues te dedicas a hacer entrevistas, queríamos entrevistar a la gente, a los españoles que había allí, vivir sensaciones, y yo iba con la lágrima en el ojo porque me impresionó muchísimo. Y casualmente, cuando salí del estadio para entrevistar a españoles, oigo que alguien me llama y dice mi nombre y yo me doy la vuelta y era Rafa Nadal. Eh, Era Rafa Nadal con una bandera de España anudada al hombro, con la cara pintada, entonces nos dimos un abrazo, yo lloré más todavía, lo entrevisté y bueno, fue seguramente el día más impresionante que he vivido en el periodismo deportivo desde que estoy en esto. Y claro, ahora hablábamos un poco de los partidos que más te impresionaron, que más lo viviste y eso, pero si te tuvieses que quedar con un estadio al que has estado, que vivirías en él para siempre, ¿cuál sería? Un estadio. Pues mira, yo no he tenido la oportunidad de ir a estadios de Grecia o de Turquía, que son un infierno y que el ambiente es increíble. Sí, he estado en estadios de la Premier, en estadios de Italia, pero mira, te voy a decir uno que me impresionó mucho la primera vez que fui, que fue el Westfalen Stadion, el estadio del Borussia Dortmund, que ahora se llama Signal Iduna Park. Yo fui hace muchísimos años, fíjate, estaba jugando competición europea el Deportivo de La Coruña. Yo fui para un Borussia Dortmund Deportivo de La Coruña, fíjate si hace años de esto. Y yo ver lo que ellos llaman el muro amarillo, con toda la gente de pie, las camisetas amarillas y el ambiente que había, a mí ese estadio me impactó muchísimo. Desde entonces me hice un poquito del Borussia Dortmund y todavía lo sigo bastante. Yo, vamos, desde que me gusta más esto el fútbol, tanto el Westfalen Stadium del Dortmund como Anfield del Liverpool son realmente mis dos estadios soñados a los que quiero ir. Y ahora, un poco ya nos has hablado, sabemos que un poco para entrar en el periodismo al final realmente lo más importante es un poco la insistencia y las ganas y eso, pero para mantenerte en el top, en lo alto del periodismo, ¿cuáles serían los secretos? Pues mira, que te guste mucho tu trabajo, ponerle pasión, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Y sobre todo trabajar mucho, porque yo recuerdo que cuando entré de prácticas, pues estuve como 3 meses prácticamente sin librar ningún día. Pero a mí es que librar es lo que menos me importaba, al contrario, o sea, un día libre para mí era un día perdido. Yo lo que quería era trabajar, estaba viviendo mi sueño. O sea, poder hacer lo que siempre has querido es algo que no tiene precio. Luego, pues te vas haciendo mayor y obviamente pues ya piensas en otras cosas, quieres cobrar más y ser más ambicioso, pero al principio sobre todo es tenerle ganas, ponerle mucha pasión e intentar hacer bien tu trabajo. Es que es lo básico. Es evidente que hay que tener un poco de suerte. Estar en el lugar adecuado, en el momento justo, porque seguro que hay muchísimos grandes periodistas, deportivos y no deportivos, que están dedicándose a otras cosas porque no han tenido la suerte que he tenido yo, por ejemplo. Entonces, la suerte siempre es importante, pero una vez que estás ahí, que has tenido un poquito de suerte, el resto depende de ti, de las ganas que le pongas y de intentar mejorar siempre día a día. Ser un poquito mejor mañana que hoy y al día siguiente
que mañana. Es decir, esto es una evolución permanente y si sigues esa línea, pues es posible que llegues lejos o que al menos que te puedas ganar la vida con lo que más te gusta, que ya es difícil. Y ahora ya por último, para finalizar, ¿qué objetivos tienes para un futuro en el periodismo o qué nuevos proyectos tendrías o qué objetivos? Pues no lo sé, yo la verdad es que siempre me he guiado por el día a día. Entonces, me planteo objetivos difíciles muchas veces. Yo en su momento me cansé muy pronto de las ruedas de prensa y todo eso. Me Ujú. parecía algo, no voy a decir que estaba muy preparado, pero me parecía demasiado convencional. Yo buscaba algo diferente. Las conseguí, entrevisté pues, a Usain Bolt cara a cara, entrevisté a Valentino Rossi, entrevisté a George Foreman, por supuesto a Gasol, a Nadal, a Contador, a Casillas, a Marc Márquez, a todos esos. Y, y yo voy viendo un poco así el día a día. Sinceramente, ahora mismo no tengo ningún objetivo inmediato, pero mira, sí recuerdo, me estoy acordando ahora, seguramente es la entrevista más impactante que he realizado nunca y no tiene que ver expresamente con el deporte, tiene que ver con el deporte tangencialmente, colateralmente. Pero yo vi una vez una noticia que me impactó mucho y es que un español llamado Pablo Ibar, sobrino de Sí. Urtain, un mítico boxeador español de hace muchos años, estaba en el corredor de la muerte en Florida. Le habían condenado por un triple asesinato. Entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar. Sabía que era casi un imposible. Bueno, pues empecé a tirar del hilo, contacté con instituciones penitenciarias americanas, mandé muchos emails. Fue una labor de muchos meses. Ujú. Cuando ya lo daba por perdido prácticamente, me mandaron un mail un día diciendo que me concedían una entrevista con él. No lo podía creer, o sea, una entrevista con un preso condenado a muerte en el corredor de la muerte en Stark, en Florida. Pues cogí un avión inmediatamente, me fui a Nueva York, allí cogí un enlace a Jacksonville, en Florida, alquilé un coche, busqué un motel de carretera y al día siguiente me planté allí y fue algo realmente impactante. O sea, realmente como las películas, las alambradas con alambre de espino, las torretas con vigilantes armados. Entré allí, lo sacaron a través de una mampara con el uniforme naranja de los condenados a muerte, grilletes en las manos y en los pies, y me dieron una hora de entrevista con él. Y para mí fue como un objetivo cumplido, algo que parecía completamente imposible al principio, a base de insistencia y de fe también, porque hay que tener un poquito de fe, pues mira, lo conseguí. Y eso me ha pasado con muchísimos deportistas. A veces las cosas no salen de un día para otro, sobre todo las cosas importantes. Hay que trabajarlas mucho durante mucho tiempo, pero cuando salen no puede haber mejor recompensa. Ujú. Bueno, pues ya estaría hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Jaime, un placer haber estado contigo y con tus suscriptores. Ujú.